mañana. Esta mañana, en conversaciones informales, se fue dando la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo nos brindara una respuesta afirmativa a los puntos que habíamos planteado. La decisión de la Confederación General del Trabajo fue suspender la reunión con el gobierno de esta mañana y luego del debate que tuvimos todas las organizaciones sindicales, la conclusión es que los datos económicos, los datos de empleo, los datos que tienen que ver con todo lo que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad se van afectando y cada vez son más angustiantes. Por lo tanto, lo que hemos decidido en el día de hoy es declarar el día 25 un paro de actividades por 24 horas sin movilización. Lo que le pedimos al gobierno es una reflexión. Vetó las tarifas, se plantea un ajuste fiscal como único horizonte económico y lo que le pedimos, vuelvo a repetir al gobierno, es una rectificación de las políticas económicas, una rectificación de las políticas que tienen que ver con la administración de comercio exterior que está destruyendo a toda la industria, y de esta manera, dejando en libertad, bajo la responsabilidad que tienen cada una de las organizaciones sindicales, la discusión de paritarias. ¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe, gracias a la red de Cablevisión y cables del interior de la provincia que generosamente nos permiten trabajar con absoluta libertad. Se vienen momentos interesantes para la política, fundamentalmente por lo que está pasando con los ciudadanos comunes, ¿no? Y queríamos hacer una breve introducción, un breve comentario. Nosotros siempre decimos, si tenemos algo que decir, lo hacemos en un pequeño editorial. Contamos algo porque en nuestro programa el protagonista es el invitado. Y en ese sentido, bueno, le quiero agradecer también a los compañeros de trabajo que siempre acompañan y son parte de Nota22. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Y el histórico Germán Coraza. Que está de vuelta. ¿Cómo están, Maxi? Bienvenido, Gustavo, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Pero muy bien. La idea, arrancábamos el programa viendo precisamente la convocatoria, un paro nacional de la CGT, ¿no? Un paro nacional, el tercero de la CGT en 30 meses, un paro cada 10 meses. Hablábamos de promedio. De promedio. Es muy fuerte lo que está pasando. Algunos dicen la CGT debería tener más actividad y la verdad que son grados de responsabilidad distintos, ¿no? Alfonsín, ¿cuánto le hicieron? Como 13. 13 paros. Creo que le clavó 13 paros, dirían, en el barrio. Pero en realidad era una necesidad de los trabajadores, no es que un dirigente decide, porque si no, no pararía a la gente. Es una necesidad de los trabajadores. El dirigente hace lo que le pide la gente. Hay una mezcla de incertidumbre, angustia, preocupación, todas sensaciones que no son buenas, digamos. En el mundo del trabajador, del mundo del trabajo. Hay cuestiones inscindibles que no pueden dejar de analizarse. Claro. El tema es que volvemos a lo que decía un protagonista de la política argentina, el órgano del cuerpo más sensible es el bolsillo y está flaqueando la economía. De hecho, esto del fondo, creo, cualquier encuesta, inclusive gente, hablábamos fuera de cámara, dentro de el oficialismo, hay una grave o importante, no grave en cuanto al tamaño, ¿no? Importante discusión sobre este camino, político, en la política económica que se ha tomado. Este programa no se especializa en temas económicos, pero cualquiera puede entender que los bolsillos están afectados, que la inflación es alta, que el dólar se ha disparado. He escuchado varias editoriales de Gustavo en su programa de radio muy fuerte su parecer en este sentido. Lo hablamos con Germán también. Todos tenemos familia. Es complicado y nosotros somos laburantes, o sea que hablamos un poco. Estaba justamente buscando acá, ¿no? En Santa Fe, la Unión Industrial advierte sobre un decrecimiento para los próximos meses. Es que sin ninguna duda pasa esto. Ahora, esto nos posiciona a nosotros como un periodismo
opositor, no, nosotros estamos contando lo que nos pasa a nosotros nos llegan los impuestos altos, el intendente de Santa Fe se está peleando con la provincia porque el intendente no quiere pagar más luz, o sea, la provincia le dice yo te cobro lo que la nación nos está imponiendo, el intendente dice no, me cobran de más, o sea, fijémonos al nivel que estamos llegando, que a todo esto es un intendente que de alguna manera está diciendo no voy a pagar lo que tengo que pagar, también eso hay que prestar atención en términos legales y a su vez el llamado político que está haciendo la ciudadanía también, absolutamente, qué puede pasar hacia adelante, ¿no? Totalmente. O sea que fijémonos en el ámbito que estamos entrando. En este contexto se está dando un paro nacional de la CGT. Una CGT que yo por ahí escucho que fue empujada por este sector, por otro sector. Y la CGT es una de las organizaciones centrales de trabajadores más grandes del mundo. Y en Argentina es la única reconocida legalmente, la que tiene personería gremial y la que representa efectivamente millones de trabajadores. Que el motor de la CGT haga un paro nacional significa que el país no se va a mover ese día y significa pérdidas millonarias para el país. Entonces, un paro de la CGT no debe ser algo aislado desde mi punto de vista como una medida, si bueno, un paro cumplimos, no, tiene que ser en el marco un plan de acción, eso es lo que dicen los trabajadores, ¿no es cierto? Uno los escucha. Ahora, por el otro lado, es una advertencia muy fuerte y muy grave para el gobierno. Porque no vamos a dudar que está parando la CGT, no está parando cualquier agrupación o sector sindical. Se está parando el país. Entonces, esto en su verdadera dimensión y leído internacionalmente, porque esto lo ve Trump, lo ven los países de Europa, el G20, el G7, el G que usted quiera. Entonces, está parando la central más grande de la Argentina. Evidentemente esto no puede quedar en nada. No sé cómo lo ven ustedes, pero es un tema bastante serio. Obviamente cuando te para la CGT a nivel nacional es una cuestión ya mayúscula, ¿no? Es una cosa muy importante. Pero absolutamente, la responsabilidad de la CGT es distinta, porque no nos olvidemos que uno de los fines de la CGT también es negociar en favor de la paz social. Esa es una palabra que resulta trascendente. La paz social es algo que tiene que ser analizado. Te pregunto, vos estuviste en la OIT, ¿no? Sí. Un organismo por excelencia, tal vez es el más importante a nivel internacional del mundo del trabajo. ¿Qué está pasando en nuestros países? Como para contarnos algún caso concreto, como para que... se discutieron distintas cuestiones vinculadas con el como mundo, todos los años, ¿no? Con el mundo laboral. Hay una honda preocupación por el tema, sobre todo de los países latinoamericanos. Le voy a hacer referencia a dos países específicos que son Haití y Brasil. Hay una fuerte preocupación en los organismos internacionales, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a las leyes de reforma laboral. ¿Por qué? Porque se han suprimido, se eliminaron derechos que habían sido adquiridos históricamente. Hago referencia a estos dos países latinoamericanos, por hacer mención solamente a algunos. Sí, lo que nos comprometen más cercanamente. Claro, por derechos adquiridos de los trabajadores, ¿no? En cuanto a las jornadas de trabajo, bueno, en fin, lo que se argumenta también, por lo que vos me contabas, es como que hay una especie también de politización en el sentido de decir, estos son productos de políticas de determinados sectores políticos, lo que comúnmente se dice la derecha. Tal vez Temer nosotros lo conocemos porque tenemos acá nuestro límite, pero lo de Haití es tremendo. Encendidos discursos de los representantes de todos los países de Latinoamérica en relación a estas eliminaciones, digámoslo, de derechos adquiridos por los trabajadores, ¿no? Creo que internacionalmente lo que también está afectando es el tema de Lula. Claro. Sí, Lula, hay un fuerte reclamo relacionado. Te estaba por decir, ¿no? Un dirigente político que viene del mundo del trabajo y que hoy está en dificultades, vamos a decir, está privado de su libertad. Y nos comentabas que fue uno de los temas centrales, ¿no? De discusión centrales, en la OIT. ¿Y qué piden? O sea, las centrales están pidiendo de libertad, o sea, que Lula pueda participar en política. Hacen mención a que por venir del ámbito de los trabajadores, digamos lo que las resoluciones judiciales y por estar en un fuerte conflicto en relación al marco de reforma laboral, claro, al presidente actual y en cuanto a las reformas laborales que hubo en Brasil, se lo detuvo, ¿no? Sin causa. Que pudiste, sin causa. Sí, lo hablábamos acá con el doctor Haucher, ¿no? Porque al juez le parece, digamos, que tendría que estar preso, ¿no?
en un órgano tan importante, tan encumbrado como la OIT, más allá de ese reclamo por la libertad de Lula que estabas comentando, ¿qué se percibe? ¿Un ambiente de optimismo o de pesimismo en cuanto a lo que puede pasar con ese tema? En cuanto a la específicamente, se hicieron fuertes reclamos, se hicieron actos públicos durante, específicamente hago mención a uno, en una plaza, un llamado de todos los representantes de los trabajadores a que se revea la situación específica de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? Como para volver un poco también a nuestras situaciones de lo cotidiano, ¿no? A nuestra diaria. Voy a seguir sumando amigos, me dice Gustavo. La verdad que a mí me asombra... Estoy siguiendo sumando amigos. No, pero que en realidad uno hace con... Numeral, sumando. Pero ¿sabes qué pasa? Que son cosas increíbles. Un sindicato, primero lo digo, después se van a dar cuenta todo de que hablo, porque esto es el comentario, digamos, no es algo que yo estoy solamente... Lo que pasa es que me animo a contarlo por ahí, qué sé yo, no sé. Si no sabe usted. O sea, un lunes, martes, hacemos paro con la CTA y con Moyano. 2 días, o 48, 24 horas, en cuestión de horas, también hacemos el paro de la CGT. Pero es una entidad de la CGT, o sea... a mí me llama la atención, es como que hay un posicionamiento, yo decía, abigarrado de los dirigentes, ¿no? Como una especie de distintos colores confusos. Usted dice que ponen una pata en cada nido como para... Es como que cualquier colectivo, me refiero a colectivo de trabajadores, no me refiero a los deja bien, no importa la línea, digamos, o sea... Y el problema es que por medio están los trabajadores, esto es una cuestión rara, estoy haciendo referencia al Sindicato Argentino de Docentes Particulares, ¿no? De la seccional Santa Fe y Rosario, que lo contamos un poco como humor, ¿no? Porque un día se suman a la CTA, Moyano, el otro día a la CGT, porque el Consejo Directivo de la CGT lo dijo, y lo más lindo que dicen pertenecer a la Corriente Federal de Trabajadores, pero este 14 de junio no se adhirió a la Corriente Federal de Trabajadores al paro de Moyano y de la CTA. CTA que... es de Yasky, el diputado de Unidad Ciudadana, y de Micheli, ¿no? Histórico dirigente estatal. La verdad no entiendo. Y fíjense cómo se nota a veces, cómo quedan en Orsay, digamos, por esto de que usted dijo que ponen un huevo en cada canasta. Yo no lo quiero decir así porque después van a decir que es la unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, pues viste que se defiende todo. Y van a decir que defienden, bueno, definitiva, no voy a repetir lo que dicen, pero fíjese que inclusive el bancario santafesino acá de la capital, Girardi, ¿qué te parece si no tengo claro? Yo creo que debería aclararlo, Claudio, una persona bien, Claudio, un dirigente de estatura, creo que defiende a los trabajadores, al contrario, esto ni siquiera es un comentario personal, es un comentario institucional, porque él dice representar la CGT Santa Fe, y me acordaba que él asumió el 3 de abril del 2014, por 4 años, salvo que hayan cambiado el estatuto de la CGT, que no tengo mucho, creo que no. 4 años, 3 de abril del 2014, me da 3 de abril del 2018, y encima en el medio se unificó la CGT, que teóricamente hizo vencer todos los mandatos de todos lados, porque se unificó y había que normalizar cada regional. Él dice que el secretario general de la CGT... Cosa que no pasó acá. Por eso, estaría bueno que él lo aclare, pero por una cuestión de que el periodismo, si no nosotros nos equivocamos, y muchos periodistas, yo veo que hablan secretario general de la CGT, y la verdad que para mí, está en duda eso, yo no sé si es secretario general de la CGT, por lo menos él debería aclarar, y si no mostrar el papelito de si no, a mí me prorrogó el mandato... No sé quién, porque yo la verdad no tengo información de que se lo hayan prorrogado. Mejor lo podría aclarar. No hizo paro el jueves 14. Pertenece a la Corriente Federal, su secretario general a nivel nacional, Sergio Palazzo, pertenece a la Corriente Federal de Trabajadores. Pero Sadov sí. Bueno, hablemos del paro mediático, porque sabemos, el Clarín pone paro imperceptible. Pero Clarín miente seguramente, ¿no? Vamos al corte y vamos a hablar... Hay un tema que no quiero dejar pasar. Sí. Después de haber circulado el circuito, digamos, correspondiente, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo de UDA, de la Unión Docentes Argentinos, que tiene que ver con que el gobierno alguna vez y de una vez por todas se decida a implementar de nuevo la paritaria nacional. Sí, está en el ámbito de la Corte Suprema, el único gremio que en definitiva fue a la justicia por el tema y a la OIT, porque en la OIT también es el único gremio. Fue raro que
que son los únicos que hayan ido por este reclamo de las convenciones colectivas paritarias a nivel nacional. Así que bueno, después si me queda tiempo le voy a contar, estuvimos en una mesa de diálogo de reforma constitucional de educación, lo saludé, muy amablemente nos saludamos con Pedro Bayugar, porque esto no es personal, esto es que nosotros tenemos una posición que entendemos que es mejor para los trabajadores y él entiende que los defiende hablando más de, pareciera como dirigente de la escuela pública que de la escuela privada, pero bueno, después le voy a contar algunas cuestiones si nos queda tiempo. Pero vamos a un corte, ya está Javier Casco y también el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Oliveri, el contador, y docente. También. Sí, vamos a un corte. El preceptor no estaba, ¿no? ¿Quién? El preceptor, ex preceptor, no sé. No me metan, digo que no lo conoce nadie, lo estamos haciendo famoso. Vamos a un corte. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Esta obra de desagüe de la Rea beneficia a mi barrio y a muchos de acá de la zona norte. Sin duda significa un progreso. Cuando llueve intensamente, toda la zona se anega. Se complican los barrios, hay muchas calles de tierra todavía. Tiene que ver un poco con la dignidad, ¿no? del barrio. Yo hace 15 años que estoy acá en la zona y la verdad que era necesario, digamos. Las obras dicen todo de nosotros. Santa Fe. Con todo. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa. Germán, la idea de este programa siempre fue acercar la justicia a la gente y precisamente agradecemos al Ministerio Público de la provincia que permita, también se lo hemos agradecido al Ministerio Público Fiscal, ¿no? En este caso el Ministerio Público de la Defensa, que nos permita desarrollar esta serie de entrevistas que no hacen más que redundar en beneficio de la gente, que efectivamente permite una justicia más cercana. Recordemos que antiguamente la justicia tenía la dificultad de que no se conocían sus actores, ¿no? Sí. Y hoy tenemos la posibilidad de que públicamente muchos de sus funcionarios, sin ningún tipo de problemas, acceden rápidamente a entrevistas y dialogamos, tratando de informar y de transmitir información necesaria para que el ciudadano pueda desenvolverse. Como siempre decimos, tratamos de que la gente común pueda entender algunos temas que son espinosos desde el punto de vista, digamos, lo técnico, y para eso llamamos siempre a los especialistas que siempre cuando decimos gente común entendemos ciudadano medio, porque nosotros creo que somos comunes también, bueno, por eso nosotros también entendemos. Javier, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Defensor público de la provincia de Santa Fe, que generosamente accede con muchos integrantes. Desde ya le agradecemos también a la doctora Jacquelina, ¿no es cierto?, que es la que conduce el Ministerio Público a nivel provincial. Justamente en esta idea de poder introducir en algún tema, se está hablando mucho de la reforma constitucional, pero para poder llegar a ese punto, doctor, si le parece, que también es docente universitario hace muchos años, y que también podemos ver muy buenos exámenes de él en el marco de concursos
el ámbito del Poder Judicial para hacer carrera judicial, ¿no? Si estamos hablando de una persona que actualizada dentro de lo que es el sistema, para poder llegar a lo que puede ser una reforma constitucional y lo que implicaría en el ámbito de lo que usted se está desenvolviendo, habría que entender el Ministerio Público en el rol que cumple actualmente, por lo menos en el marco del Código Procesal Penal vigente, dado que muchas veces decimos, tenemos el juez, el fiscal y el defensor público. Pero repasemos rápidamente para que cualquier ciudadano entienda cuál es el rol de ustedes. Porque sabe qué nos ha pasado, y disculpe que le haga esta introducción un poco larga, que hemos hablado con abogados, por ejemplo con Hauchen, que muchas veces la gente no le presta atención a esto. Y se da cuenta que usted es necesario cuando tuvo un problema, porque es al que le van a ir a buscar, si no puede pagarse un abogado particular. Sí, sí. Bueno, para que la gente por ahí común entienda qué es el Ministerio Público, para empezar a hablar, el Ministerio Público es un órgano que reúne en su interior tanto a los fiscales como a los defensores. Es decir, las personas que en un proceso penal acusan, que son los fiscales, y las personas que en un proceso penal defienden a las personas imputadas de un delito, que son los defensores. Eso se llama el Ministerio Público. Los fiscales, recordemos que representarían al Estado de alguna manera en la acción pública, podríamos decir. Claro, exactamente. Ellos justamente ejercen la acción penal pública. Ejercen la acción penal pública, hacen la investigación de los delitos y, llegado el caso, pueden acusar por esos delitos y lograr una sentencia que la emite un juez. La contraparte serían ustedes. La contraparte, exactamente. Quien resiste la pretensión punitiva del Estado, el ius poniendi ejercido por el fiscal, son justamente los defensores que representan al imputado, cuyo interés, digamos, justamente la defensa de los imputados. Entonces, el Ministerio Público es un organismo que reúne a esos dos actores, el actor penal, que sería los fiscales, y quienes ejercen la defensa, que son los defensores. En la reforma constitucional del año 1994, este organismo se le dio jerarquía constitucional, porque anteriormente estaba, digamos, regulado, había una dispersión legislativa, digamos, con respecto a este tema, y en la reforma constitucional del año 94 se lo incorporó expresamente en el Siempre hablando de la Constitución Nacional. Nacional, exactamente. Se lo incorporó en el artículo 120 de la Constitución, donde se estableció que es un organismo independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Es decir, que significa que es independiente de los otros poderes del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Tiene autonomía funcional, es decir, que tiene su propio, se organiza a sí mismo y tiene su propio gobierno, y no recibe, esto es lo fundamental, no recibe instrucciones o directivas de órganos ajenos a su estructura, digamos. Esto vamos a ver que es algo muy importante, una nota. De todas maneras, dentro de lo que es la defensoría, yendo al tema puntual de ustedes tienen cierta dependencia del fiscal provincial en algún punto, ¿no es cierto? O sea, pueden recibir directivas. Del fiscal provincial no, de la defensora provincial. De la defensora, perdón, de la defensora provincial. Claro, sí, obviamente cada organismo tiene una estructura jerárquica. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, se encuentra la defensora provincial. Claro. Defensores regionales y después es un órgano piramidal. Claro, exactamente. En el Ministerio Público Fiscal ocurre lo mismo. Es un órgano jerárquico, o sea, hay jerarquías dentro del órgano, pero acá lo fundamental es que no reciben instrucciones directivas de órganos ajenos a la estructura. Ahí está. Es decir, tanto fiscales como defensores, según la Constitución Nacional, no pueden recibir órdenes de los jueces, ni de la Corte, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Mucho menos de la política. Exactamente, tiene que ser un órgano apolítico. A nivel nacional, el Ministerio Público, ¿pertenece al Poder Judicial o está fuera? Le pregunto esto proyectando ya una pregunta a nivel provincial. No, a nivel nacional no está dentro de ninguno de los tres poderes. Bueno, hay justamente una discusión sobre bastante doctrinaria sobre la ubicación institucional. La mayoría hay dos teorías fundamentales. Una que es un cuarto poder, estaría el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y el Ministerio Público como cuarto poder. Claro, y otros piensan que es un órgano extrapoder. Que esta, digamos, es la posición dominante, se podría decir hoy en día, y es la teoría que tenía la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución. Esa ley lo calificaba como órgano extrapoder. Así ha sido calificado también por la Procuración del Tesoro de la Nación y por importantes doctrinarios constitucionales.
Pero aquí lo importante es, ya se lo considere cuarto poder u órgano extrapoder. Es la independencia y exactamente, la autonomía. Digamos. Exactamente, lo fundamental es la independencia y la autonomía funcional del órgano. Eso es lo principal. Porque fíjense, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, y siguiendo con este tema, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa están dentro del Poder Judicial, pero no reciben directivas de las autoridades del Poder Judicial, o sea, de la Corte. Fue el camino que se le encontró a la norma para hacerlo en el marco de la Constitución vigente. Exactamente, digamos. Exactamente. Bueno, eso justamente lo dijo el profesor y ex fiscal general Julio de la Sábal, que debido a, digamos, a la redacción o la estructura de la Constitución provincial, no quedó otra que ubicarlos dentro del Poder Judicial. Pero eso no, digamos, no implica que no pueda tener su autonomía funcional, y de hecho las leyes... Ustedes no reciben orden de la Corte, para que la gente entienda, ni de ningún juez. Ni de ningún juez, exactamente. Mucho menos de los fiscales, ¿no? Claro, exactamente. Claro, porque acá lo que la autonomía implica, autonomía respecto de otros poderes del Estado, como podría ser el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, autonomía con respecto al Poder Judicial, es decir, los fiscales y defensores no reciben instrucciones ni directivas de los jueces o de la Corte, y también autonomía respecto de los dos órganos entre sí. Es decir, la Fiscalía no está subordinada a la Defensa ni la Defensa a la Fiscalía. Son dos órganos autónomos que no dependen entre sí, digamos. En ese contexto, cada uno sigue su política, digamos, en el sentido de, suponete, criminal, en el caso de ustedes, porque digo, pues forma parte del Ministerio Público de la Defensa Penal, ustedes siguen las instrucciones que dicta, en este caso, la Defensora General. Sería el modelo de gestión. Claro. Exactamente, sí, es así. Es decir, en el Ministerio Público Fiscal existen lo que se llaman las políticas de persecución penal, que han sido, en el caso de la gestión anterior, el doctor de la Sábal dictó una resolución donde, bueno, él estableció cuáles eran las políticas de persecución penal, las prioridades, digamos, que deben seguir los fiscales cuando investigan los delitos, de la cantidad de delitos que se cometen, digamos, diariamente. Los fiscales deben concentrarse en esos lineamientos que establece el fiscal general. En los modos de comunicar y etcétera. Claro, o sea, cuáles son los delitos a la sociedad, digamos. ¿Cuáles son los delitos a los cuales la Fiscalía le va a dar mayor importancia para investigar y eventualmente llevar a juicio? Y en el caso de los defensores, lo que tenemos nosotros son estándares de actuación, que es también una resolución de la Defensora Provincial, que establecen estándares mínimos de actuación para garantizar una defensa penal efectiva. ¿Qué significa una defensa penal efectiva? Porque uno dice, como ciudadano común, como dice Germán, ¿qué significa la defensa penal efectiva? ¿Que me van a defender a veces? Porque recordemos, el doctor, usted tiene un problema en su casa y no puede pagar un abogado particular, como podría actuar el doctor Corazza, que trabaja de la profesión en el ámbito penal, lo va a defender casco como otros colegas suyos. Entonces, usted me dice defensa penal efectiva. ¿Qué sería defensa penal efectiva? Bueno, justamente brindar una defensa, resumiéndolo, de calidad. Una defensa de calidad en el sentido de que la defensa pública también pueda realizar una investigación, no solamente que los fiscales investiguen, sino que la defensa pública pueda realizar una investigación. Qué importante eso que dice. Claro, que tengan las mismas armas que los fiscales. Exactamente, una igualdad de armas. Claro, que se pueda ofrecer pruebas, que digamos que los imputados de delitos que están privados de su libertad sean visitados regularmente. Claro, porque, por ejemplo, si un fiscal tuviera todas las herramientas del Estado para perseguir criminalmente y el defensor no contara con nada, no tendría realmente su defensa. Ese es un punto delicado, digamos. Delicado por una en el cuestión, ¿cómo están con los organismos de investigaciones? ¿O qué es lo que pueden acceder ustedes, digámoslo, en el sentido de hacer algún tipo de investigación particular? Sí, o sea, la defensa lo que cuenta ahora, por ejemplo, son con psicólogos que nos acompañan en las cámaras Gesell, y ellos hacen un informe sobre digamos, la actuación de la declaración del menor en la cámara Gesell, el psicólogo, si el psicólogo realizó las preguntas conforme los protocolos, porque hay protocolos para preguntar. Bueno, que el psicólogo no le patee la pelota afuera, digamos, para que la gente entienda. Claro, o sea, el psicólogo obviamente en una cámara Gesell trata de lograr la mayor cantidad de información posible sin inducir al menor a que diga. O sea, tiene que tratar de que la declaración sea lo más espontánea posible. Un delegado de parte, digamos. Y bueno, exactamente, el psicólogo nuestro es un delegado de parte y bueno, con eso contamos, digamos, en este momento.
Pero todavía faltan profesionales. Sí, en digamos. este sistema nuevo, seguramente si escuchamos a los fiscales también se van a estar quejando, sí, o por lo menos argumentando de que las herramientas deben ser superiores a futuro. Lo importante es que la defensa pueda, digamos, ofrecer prueba y eventualmente controlar la prueba. También, bueno, una defensa penal efectiva implica visitar regularmente a los detenidos para tener contactos con ellos, ver qué necesitan, ver cómo están, eventualmente qué pruebas ellos pueden ofrecer, o sea... Han hecho una labor muy destacada en relación a ese tema, sobre todo en sus visitas a los establecimientos penitenciarios de la provincia. Y desde su fundación el Ministerio, los defensores públicos han tenido un rol importante en eso. Otra cuestión, por ejemplo, es cuando ya quedan en prisión preventiva, periódicamente pedir la revisión de la prisión preventiva. Eso es otro índice de que la defensa penal es de calidad, que periódicamente se revise si corresponde que esa persona siga privada de su libertad en prisión preventiva, que es una medida cautelar de máxima, digamos, de última ratio. Ahora se está hablando, no lo voy a llevar al tema del aborto, pero quiero tomarlo como ejemplo. Nosotros vemos qué pasa en el mundo. Nos dicen, y bueno, en Europa pasa esto, países católicos están resolviendo a favor del aborto, etcétera, etcétera. En el ámbito del Ministerio Público, como para tener un contexto internacional, ¿qué dice respecto del lugar constitucional que debe tener, su rol? Los organismos internacionales, me refiero, al menos. Sí. Bueno, ha habido desde el año 2011 varios pronunciamientos de la OEA, de la Asamblea General de la OEA, instando a los Estados miembros de la OEA a garantizar la autonomía funcional y autarquía financiera de la defensa pública. Todo lo que explicó anteriormente que se cumpla. Digamos. Exactamente, o sea, para los organismos internacionales, estas resoluciones de la OEA han sido receptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Ruano Torres versus Salvador, donde justamente la Corte Interamericana toma estas resoluciones de la OEA diciendo que sí, que corresponde que los estados garanticen la autonomía funcional y autoridad financiera del Ministerio de la Defensa, del Ministerio Público de la Defensa, sobre todo hacen referencia a ese punto. Y es más, la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, en un artículo doctrinario bastante conocido de ella, ha dicho que la autonomía de la defensa pública es fundamental para garantizar una defensa técnica de calidad. El servicio de justicia también de un país, ¿no? Y sí, bueno. Tiene que ver mucho también con la democracia y el tema del servicio de justicia del país, de lo que es una república. Porque si no, ¿cómo funciona una justicia si no se pueden desenvolver con cierta libertad los funcionarios? Me parece, no sé, lo hablo como un ciudadano, ¿no? Sí, o sea, es decir, la autonomía de la defensa de los dos ministerios, tanto del fiscal como de la defensa, es fundamental para garantizar el acceso a la justicia, una defensa eficaz, en definitiva, una persecución eficaz también, en definitiva, el debido proceso, que es lo que justamente se trata de... El famoso debido proceso. El famoso debido proceso. Que nada más y nada menos. Esa frase parece fácil, pero eso conlleva tantas cosas. Se habla siempre, cambió el gobierno, se cambió la Procuradora General de la Nación, siempre está vinculado, por eso se hace muchísima referencia a los organismos internacionales, a que es un órgano extrapoder con autarquía financiera. Ahora, yo le tengo que preguntar a usted como operador, como integrante del sistema, ¿qué respeto tienen en nuestro país los organismos internacionales? Yo le pregunto sinceramente, porque a veces me cuesta, qué sé yo leo derecho del niño, pero pareciera que vamos por otro lado. El tema de la ancianidad, pero a veces pareciera que vamos por otro lado. Usted está defendiendo a gente que se le imputa por supuestos delitos, que muchas veces después salen libres. ¿Cómo estamos a ese nivel de respeto a los derechos del imputado? Porque en este programa, la verdad, tengo que reconocer, nos dedicamos mucho más a la víctima y no hablamos del imputado. Tal vez por ese prurito de que si hablas del imputado sos de Zaffaroni, ¿vio? Que hoy se ha instalado eso. Sí. ¿De cómo estamos a ese nivel? Bueno, obviamente que un proceso penal acusatorio, como el que tenemos, por lo menos en teoría, actualmente en la provincia de Santa Fe, y al que se trata de llegar a nivel nacional, más luego de la reforma constitucional, es justamente lo que permite un mayor respeto de las garantías constitucionales del imputado. Porque justamente en el proceso inquisitivo
la defensa prácticamente no tenía cabida, o tenía una presencia mínima o formal, digamos. El proceso acusatorio lo que permite justamente una defensa técnica eficaz, que haga valer justamente los derechos y garantías constitucionales del imputado. O sea, en ese sentido creo que estamos mejor. Este tipo de sistema penal acusatorio permite una mejor defensa, digamos, de las personas imputadas de delito y fundamentalmente que se respeten sus derechos, que están garantizados en tratados internacionales, reconocidos en tratados internacionales como más importante, el más conocido, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que fundamentalmente intenta aplicar la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo traigo a la provincia de Santa Fe, se habla mucho de la posible reforma de la Constitución, se está debatiendo, escuchaba en estos días charlas, la legislatura que hablábamos, se habla mucho de la necesidad, se pone en discusión la oportunidad, siempre eso más abocado el tema político, ¿no es cierto? Seguramente en algún momento va a haber una reforma de la Constitución, se dilatará en el tiempo, pero reforma va a haber. ¿Qué esperan ustedes de esa reforma? Porque sin ninguna duda usted está hablando que el 94 sentó un hito en esta materia. Sí, yo particularmente, mi opinión personal es que sería bueno que se reforme la Constitución. Yo estoy a favor de la reforma constitucional, independientemente de las especulaciones políticas que se pueden hacer. Habla de la necesidad, la oportunidad lo dejamos a la política. Sí, lo interesante de destacar, doctor, no sé si usted coincide, es que se hace referencia a un solo punto. En este caso es repetitivo el tema de la reelección de la figura del gobernador y no se hace mención a todo el andamiaje jurídico que es importante. Exactamente, ¿no? Porque la reforma permitiría modificar organismos que le pueden cambiar la vida a la gente común, digamos, que puede repercutir en una mejor administración de justicia. Eso por ahí es lo que tiene que ver la gente. Entiendo que sería necesario que en la reforma constitucional se incorpore al Ministerio Público, que se le dé jerarquía constitucional para que estas notas caracterizadoras... Con sus dos ramas, digamos. Con sus dos ramas. Los fiscales y los defensores. Que tenga una regulación similar a la del artículo 120 de la Constitución Nacional. Que se incorpore el Ministerio Público en la Constitución, con las dos ramas y con las notas caracterizadoras de la Constitución Nacional. Es decir, autonomía funcional, autarquía financiera, independencia... que eso ya figure en la Constitución para que no puedan ser modificados por otra ley, porque hoy en día esas notas están en la provincia de Santa Fe, pero en una ley que... De la legislatura, para no es la carta magna. Exactamente. Nosotros como se cambió acá en Santa Fe, se cambió acá en Santa Fe el sistema sancionatorio de los fiscales. Sí, controlado. Se votó una ley, lo mismo que la votaron, después la volvieron a cambiar. Y porque capaz que no les convenía a los propios legisladores. Por supuesto. Bueno, yo recordaba el programa pasado, acá vino el diputado Más Varela, que reclamaba que aquellos que denunciaban, el ciudadano común, que denunciaba un delito contra la administración pública, pueda ser querellante. Porque resulta que en el marco del Código Procesal Penal dice, no, vos denunciás, pero volvés a tu casa, es el fiscal. Y si el fiscal no apela, se cae la causa. O sea, y el fiscal controlado por la política. Entonces todo como muy... hay que mejorar. Por eso yo le preguntaba, en nuestros estándares a veces estamos muy bien comparado con hace 20 años atrás, pero hay cosas que podemos seguir mejorando. Sí, por eso, para evitar todos esos avatares sería muy bueno que se incorpore el Ministerio Público a la Constitución, que se aproveche esta reforma constitucional para hacer eso. Creo que sería muy importante, garantizaría, digamos, la autonomía funcional de los dos organismos y en definitiva creo que sería una mejor justicia para la gente en general. Se podría lograr eso. Doctor, una última pregunta y agradecerle... también, profesor, agradecerle muchísimo este tiempo que nos dedica, insisto, agradecerle a la cabeza también de los defensores públicos de la provincia, Jacqueline Barangione. Los índices delictivos aumentaron respecto de la necesidad de gente que requiere su servicio, el servicio público, o disminuyeron en los últimos años. ¿Que tienen índices de eso? ¿Tiene más trabajo o menos trabajo? Le pregunto como le preguntaría en la calle. Sí, yo creo que tengo más trabajo. Pero sinceramente no sé si es porque se cometen más delitos o se investigan más delitos. Porque tengamos en cuenta que ha ido aumentando la cantidad de fiscales. Eso permite una mayor actividad persecutoria, digamos, y mayor cantidad se permite un mayor procesamiento de los delitos y bueno, puede ser que sea por eso también. La verdad que no tengo estadística como para decir que aumentaron los delitos. ¿Cantidad de fiscal y defensor está parejo ahora? Relativamente, cada vez hay más fiscales que defensores en realidad. Sería bueno que se nombren algunos defensores más. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver más con la política en sí que con ustedes, ¿no? Que con la justicia.
es un tema político, pero sí, la idea es que haya un equilibrio entre las dos. Claro, no debería puede, ser así. Sí, si hay 30 de un lado, 30 del otro. Por eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Para equiparar un poco. No, y además por esto de la eficacia, ¿no? Que hablaba justicia, la defensa eficaz. Le agradezco mucho, doctor Cayavanido, y el tiempo que nos dedicó. Por favor, gracias a ustedes, muchas gracias. Vamos al corte. Esta obra de desagüe Larrea beneficia a mi barrio y a muchos de acá de la zona norte. Sin duda significa un progreso. Cuando llueve intensamente, toda la zona se anega. Se complican los barrios, hay muchas calles de tierra todavía. Tiene que ver un poco con la dignidad, ¿no? del barrio. Yo hace 15 años que estoy acá en la zona y la verdad que era necesario, digamos. Las obras dicen todo de nosotros. Santa Fe, con todo. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Continuamos con el programa y tenemos el gusto de recibir al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, sin duda uno de los partidos más importantes de la historia de la Argentina, y usted tiene el peso de conducirlo en una provincia que no es fácil. No es fácil, te puedo asegurar que no es fácil. ¿Estuvieron en el Congreso Nacional? Estuvimos en el Congreso Nacional, la verdad que un desafío que tenía estas implicancias, ¿no? Era un Congreso que no estaba reconocido, pero demostró que prácticamente el 80% del peronismo está bancando la conducción que fue intervenida. Digo, ¿por qué? Porque sobre 900 congresales, más de 600 fuimos los que estuvimos presentes. Yo recién comentaba que fue muy estricto el ingreso, ¿no? Con escribano, es decir, que no era un congreso donde podía entrar cualquiera, era documento, telegrama, escribano, certificación de firma, y esto arrojó algo así como 620 congresales presentes, lo cual es un muy buen número. 2 provincias ausentes, Córdoba y Salta, y después hay algunos comentarios sobre la ausencia de algunos gobernadores, es cierto, pero también hay que decir que los presidentes de partido de esas provincias participaron, y los congresales también. Un ejemplo, no fue el gobernador del Chaco, pero estaba el presidente del partido del Chaco, los congresales del Chaco, algunos gobernadores ni siquiera son congresales, también esto. Córdoba y Salta, dijo, ¿no están media teñidas de otro color o son de color? Yo creo que hay, no, lo que pasa es que hablo del color partidario. Sí, personalmente creo que ellos tienen alguna adhesión muy fuerte al gobierno nacional, sobre todo Salta. Me parece que esta excusa, ¿no?, que ellos ponen de no legitimar la conducción del peronismo, que a uno le puede gustar más o menos, pero es lo que el peronismo eligió, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo, más allá que yo estoy de acuerdo con la forma que está trabajando Gioja y demás, porque trata de hablar con todos los sectores, con la unidad, pero me da la sensación que tiene que ver con lo que vos decís, ¿viste? Me parece que hay otro color dando vuelta, ¿no?, que va más allá del peronismo, ¿no? Ricardo, usted es profesor universitario de Economía. ¿Cómo ve el impacto de estas medidas económicas del gobierno nacional en la sociedad y específicamente en los trabajadores? ¿Cómo afecta esto? Mira, yo por tener algunos años más que ustedes, estas experiencias del fondo uno la ha vivido, es decir, no es necesario ni recurrir al marco teórico. Te doy un dato, nosotros estamos pensando, fíjate vos lo grave de la situación, que dilapidamos $10.000 millones de reserva en 15 días para después estar mendigando 15.000 que llegan ahora. Es una cosa preocupante, ¿no? Y yo, irónicamente y no tan irónicamente, digo,
Para llegar al fondo después de los 2 años hubiéramos arreglado el primer día. ¿Por qué? Porque las medidas que ha tomado Macri tienen que ver mucho con lo que va a pedir el fondo. Por eso el fondo no pide nada. Claro, porque ya están casi hechas. Y segundo, si vos ibas al fondo con 50.000 millones y el fondo va a pagar una tasa menor de la que pagaba Caputo en el exterior, me parece que yo hubiese ido el segundo día de presidente. Yo creo que son muy duras. Fundamentalmente porque hay una apuesta a un modelo económico de acumulación que no tiene que ver con el mercado interno. Entonces vos, cuando la economía no crece a partir del mercado interno, lo que hay que decirle a la gente es que el 70% de los argentinos y el 70% de los habitantes de un país están vinculados al mercado interno, de una forma u otra. Los docentes, la pyme, el comerciante, el agente público. Entonces, me parece que cuando vos estás planteando un modelo de acumulación que deja ese 70% afuera, las consecuencias son graves. Y nosotros lo vemos. Estamos discutiendo un 30%, un 15%, 16% de aumento en las paritarias contra un 30% de inflación. Entonces ya ahí te das cuenta que yo, siendo una pyme o un comercio, no puedo vender casi más nada. Entonces, es un ajuste muy recesivo que a mí me preocupa, y te digo, soy pesimista porque, a ver, hay toda una idea de que la inflación la genera el gasto público, el déficit fiscal. Yo quiero decirle a los economistas ortodoxos que el 60% de los países del mundo, inclusive los más desarrollados, todos tienen déficit fiscal. Nuestros colegas vecinos, Uruguay, Brasil, tienen un déficit fiscal en algunos casos hasta superior a lo que la Argentina pretende. Entonces, no me cierra, porque no estoy convencido de eso. Si se puede tener superávit, mejor, pero ojo, no creo que sea ese el problema como lo están vendiendo. Yo creo que sí, discúlpame. No, una pregunta al profesor universitario, ligándole un poco del cargo. ¿Se está perdiendo el control de la economía? Le pregunto esto porque la verdad el tema económico no es la especialidad de este programa, pero notamos que con el dólar todos los días hay medidas nuevas, y notamos que las metas de inflación se modifican permanentemente. Tucerné la otra vez vi una conferencia que no le terminé de entender desde cuándo contaba y cuándo terminaba de contar el tema de la inflación. En principio para este año creo que no hay meta ya, desaparecieron las metas de inflación. Lo que le pregunto, esto es un tema bastante serio, por eso le pregunto al docente universitario, es si hay algunos índices que se han perdido el control y cómo puede afectar esto en el corto plazo, ¿no? Sí, mirá, yo creo que hay un error no sé si es un error, a lo mejor los que conducen las políticas económicas están convencidos de cuál es el problema. Yo creo que el verdadero problema de la Argentina, que no solo se da en este gobierno, sino que históricamente, es el sector externo. A ver, cuando vos ves que este año vas a tener un déficit entre exportaciones e importaciones de casi 10.000 millones de dólares, si a eso le sumás 8.000 o 9.000 de déficit de turismo, y a eso le sumás 12.000, 13.000 de intereses de la deuda, vos estás diciendo 30.000 millones de dólares. Ahora vos decís, esto se resuelve con una devaluación, y un 10, un 15%. Ese es un problema estructural que se resuelve en el mediano y largo plazo, y esta es mi gran preocupación. Vos de un día para otro no tenés saldo favorable en la balanza comercial, tenés que empezar a trabajar, a proteger algunos sectores, consolidar Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Me parece que el diagnóstico es equivocado, no pasa solamente por el gasto público o el déficit fiscal. Acá hay un problema del sector externo que lo tuvo el gobierno anterior. Cuando aparece Moreno limitando la venta de dólares y tratando de poner alguna traba a las importaciones, no era porque Moreno era malo. El problema es que nosotros necesitábamos dólares para las pymes, para comprar insumos importados, para producir. Bueno, hoy se liberó todo, esos dólares entran a especular y realmente... Y personalmente creo que si vos estás planteando que todos los años estás necesitando 30.000 millones de dólares para resolver estas 3 o 4 cuestiones que yo comenté, a mí realmente, yo soy muy pesimista de lo que viene. Lo vuelvo al rol de presidente del partido. Esto es un análisis personal, una percepción, digamos. Me da la sensación, Ricardo, que hay una especie de línea editorial de determinados, inclusive comunicadores y por qué no políticos. Creo que el paradigma tremendo en cuanto a la agresión, no a lo que piensa, porque me parece que es legítimo, por eso vivimos en democracia, Fernando Iglesias, con respecto a que el peronismo es culpable de muchos males de la Argentina, y que
el peronismo es el que está fomentando muchas cuestiones de las que está pasando porque no quieren que Macri termine el mandato. ¿Cuál es la percepción que usted tiene como presidente del partido? No, mira, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que es una excusa que, bueno, en algunos sectores llegará y convencerá, pero para nada. Hoy están los gremios, los movimientos sociales, está el trabajador peleando por su subsistencia, por su salario. Te digo más, hasta si vos me preguntás, yo soy crítico de algunas actitudes del peronismo en las cámaras legislativas de la nación, voy a decir, porque el bloque, por ejemplo, de senadores que ha tratado de darle una mano, por ahí uno se enoja porque son muy buenos con las políticas, muy amigables con las políticas públicas. Está cambiando de a poquito, parece. Bueno, pero lo que pasa es que, es decir, uno reconoce dos cosas. La primera, que bueno, vos podés al comienzo decir, bueno, che, no pongamos tantos palos en la rueda y demás, pero la situación está muy complicada, ¿viste? Porque indudablemente lo de la reforma previsional, el tema de las tarifas, bueno, me parece que hay una situación donde no tenemos que decir que esto lo hace el peronismo para desestabilizar. El partido ha tratado en lo posible de darle una mano al comienzo, pero la situación se está tornando insostenible. Entonces, me parece que es una excusa muy burda en lo personal. Me parece que no está en el ánimo del justicialismo intentar esto, porque además nosotros estamos preparándonos para el año que viene ser una alternativa de poder con todos los errores que por ahí tenemos y un montón de asignaturas pendientes que no hemos resuelto, ¿no? En algún momento, Jorge Asís, alguien que nosotros por él lo citamos por su manera pintoresca de hablar, sí, ¿no? Sí, un tipo sí, me gusta. La verdad que por ahí uno muy irónico, muy cosas, inteligente. Pero es una persona por lo menos te ayuda a pensar en muchas cosas. Y en algún momento decía que había como un reverdecer del neogorilismo. Le pregunto esto porque una frase que usa mucho el peronismo en su historia, por lo menos en los bares, ¿no? Y en los cafés, con un sentido de que este famoso peronismo antiperonismo, o sea, el Partido Justicialista tiene una historia muy fuerte y es un tema para hablar en el momento de la Argentina, sí. porque realmente se está hablando mucho del rol del peronismo y yo entiendo como usted, ¿no? Ha tenido una actitud de acompañamiento muy fuerte del gobierno nacional. Pero volviendo a esto del neogorilismo, ¿qué entiende usted? Le pregunto porque parece una pregunta un poco pintoresca, pero tiene todo un trasfondo. No, lo que ocurre es que, a ver, se ha llevado toda la discusión en los últimos años, los últimos meses, de la famosa grieta entre esta idea de que es una discusión con el kirchnerismo, contra el kirchnerismo. En realidad yo estoy convencido de que es contra el peronismo. El peronismo toca muchos intereses, ¿no? Más allá de los últimos 12 años, es la historia del peronismo, que generalmente apuesta a una distribución del ingreso más equitativa y por lo tanto afecta a los sectores concentrados. El peronismo trata de que el asalariado participe en la mayor cantidad posible en la distribución de la riqueza, y el peronismo, lo que te decía, defiende el rol del Estado, plantea la integración latinoamericana. Entonces me parece que va más, que creo que esto, una gran parte de la población, y si vamos a hablar de una grieta, te diría que casi la mitad de la población está en contra, o casi, algunos porque afectan sus intereses, que a lo mejor es el 20 o el 30%, y el otro, bueno, porque no están demasiado informados. Si vos ¿No le conviene al gobierno? Porque obvio que no sostiene su sector de votantes. A mí, mirá, yo creo que te digo una cosa, acá va a pasar una idea que se me estaba ocurriendo, estoy pensando. El gobierno va a mantener un 25 o un 30% del núcleo duro, como también lo va a mantener el kirchnerismo, ¿no es cierto? El tema es que la gente se dé cuenta que más allá de eso, en la historia del peronismo fueron los más beneficiados, y a veces hoy muchos están en la clase media gracias a la historia del peronismo, pero bueno, esto del neogorilismo es así, uno lo nota, por ahí desaparece un tiempo, vuelve a reverdecer, y este gobierno está, vos fíjate, estamos haciendo una reducción del gasto público y solamente hablamos del gasto público, y el déficit fiscal también se compone de ingresos. Entonces decimos, bueno, hacemos la reforma previsional, bajamos los salarios, bajamos los subsidios, aumentamos las tarifas, pero los sectores concentrados siguen teniendo menos retenciones y no les va mal, ¿viste? Si vos analizás los sectores que más dinero han ganado el último año, tenés el financiero, las mineras, los complejos agroexportadores, que a veces también hay que aclarar, no es el chacarero o el dueño de 100 hectáreas, no, yo estoy hablando de los complejos agroexportadores, que son los que en definitiva... El 20% que son dueños de todo. Bueno, entonces...
Vos fíjate dónde está el criterio. Cuando el peronismo gobierna y lleva adelante sus políticas públicas, toca de pronto a esos sectores. Hoy la corporación mediática acompaña. Creo que hemos tenido un proceso fuerte de incidencia de los medios de comunicación en todo lo que es la desinformación y me parece que por ahí pasa lo que está planteando así. Yo creo que esta división se está dando y además, viste, a mí no me asustan las grietas, ¿no? Porque de pronto la historia argentina, y ustedes que conocen de esto, saben que esas grietas se dieron no solo al peronismo, antiperonismo, unitarios y federales. Sin la grieta no hubiese habido Revolución de Mayo, qué sé yo. Esa es la historia, esta es nuestra historia, ¿no? Ahora, claro. Una última pregunta le pediría nomás, porque la verdad que se nos pasó el tiempo. Tendríamos que invitarlo más veces para hablar más de estos temas, porque en definitiva es, como presidente del partido, el que justamente la gente más quiere escuchar sobre cuestiones políticas, de la doctrina propia del partido. Pues se ha perdido mucho eso. Sí. Creo que vale mucho todo lo mismo, me parece que está mal, porque no nos olvidemos que nuestra Constitución pone entre intermediario la participación política por medio de los partidos. Exactamente. Por eso su rol es muy importante y al cual le agradecemos que nos haya prestado este tiempo. Concretamente, si el peronismo va a tener a alguien que los represente, ¿por qué le pregunto esto? Porque a veces Cafiero hablaba, Gustavo que está atrás de cámara decía, lo nombraba, nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Y a lo mejor esto, a veces, avatares del peronismo lleva que, porque en este momento no hay, a lo mejor una figura dominante o no. ¿Usted lo ve así? Sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar, esto es muy personal, ¿no? Pero yo mirando a futuro y con la posibilidad de la recuperación del poder por parte, o que el peronismo pueda hacer gobierno, y lo veo en la provincia como en la nación, me parece que, por ejemplo, lo que estaba haciendo la conducción nacional, que es muy parecido a lo que queremos hacer acá, nosotros intentamos, primero, que todos los sectores que tienen diferencias, pero también tienen muchas coincidencias dentro del peronismo, participen en una gran paso. La experiencia del año pasado, donde hubo 3 listas, a nosotros nos permitió sacar más de 500.000 votos cuando nos daban por muertos. 6 meses antes no existíamos, estábamos quinto cómodo. Nosotros en la provincia, con los candidatos que están apareciendo, algunos ya lanzados, otros en camino, estamos tratando de replicar lo mismo. Es decir, bueno, hay 5 o 6 candidatos, quedarán 3 o 4, el asunto es que el partido pueda contener a todos después de la interna. Cosa que también habría que hacer en la nación, y esto es un poco lo que planteábamos en la conducción de Gioja, y ahora se constituye una mesa política en la nación con esta intención. A ver, si Felipe Solá, Rodríguez Sá, Agustín Rossi quieren ser candidatos y algunos más, perfecto, vamos a las PASO. El asunto es que después no se nos diluya a la gente y se nos vaya a otro lado. Y creo que este es el rol del partido. Nosotros en la provincia lo vamos a intentar. No es una tarea fácil, porque vos sabés muy bien, después de una interna, algunos se van a su casa, no todos quedan en el proyecto, pero bueno, si tenemos generosidad de los que ganan y generosidad de los que perdieron la interna, creo que el peronismo puede llegar nuevamente a enamorar a los santafesinos y ser gobierno del 2019. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Por prestarnos este tiempo, que para nosotros es muy importante, porque usted es una figura pública trascendental en la provincia de Santa Fe, por el rol que tiene. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.